Me toca presentar a Silvia Garro, que es docente de la carrera, está en una de las cátedras más lindas que tiene la carrera, y una gran compañera que tuve la oportunidad de conocer, como les conté al principio, en Corrientes, en el PREACET, y que sin lugar a dudas hemos congeniado muy bien y hemos logrado construir un lazo de hermandad entre las carreras muy lindo, y que además nos llevó a rápidamente. Todo esto que estamos hablando fue cuestión de meses, ¿no? Muy cortito. Así que en primer lugar a Silvia le voy a dar la palabra. Tendrás aproximadamente 10 minutos por ahí. Y en segundo término a Mauro Leguizamón. Mauro es compañero de militancia, pero también ha sido presidente del Centro de Estudiantes, consejero estudiantil, un gran referente para nosotros dentro de la carrera. Y actualmente, y desde hace muy poquito, menos de un mes o por ahí aproximadamente, a cargo como coordinador o responsable de la oficina de graduados y graduadas de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Así que, en primer término, Silvia, te invito, y al término, Mauro hace la mesa de cierre. Bueno, gracias a todas y a todos, y a los compañeros, buenas tardes primero, a los compañeros de la UNAG por tener la iniciativa de construir y seguir construyendo este vínculo que iniciamos este año. Y bueno, brevemente 2 o 3 comentarios, y me tomo el atrevimiento de responder la última pregunta que vi, que ni sabía cuál era, que vi que ahí los compañeros armaron esta última pregunta de cuál era el aporte, ¿no? Y qué sé yo. Así que, bueno, voy a tratar de puntear un par de cosas de qué es lo que pensamos nosotros, de nuestro espacio, en función de lo que circuló acá. Y segundo, para más no me va a dar, así que ahí estoy. Bueno, entonces, en principio, nosotros, yo primero me identifico como graduada, o sea, antes que nada soy graduada de la carrera, y soy militante de la carrera, o sea, de la disciplina. O sea, yo me defino así, soy como militante de la disciplina relación de trabajo, en principio porque creo que las relaciones de trabajo y las relaciones laborales están en el corazón del sistema capitalista de producción, ahí donde se juega, digamos, las desigualdades sociales, y entonces ahí es donde hay que dar la disputa. Y entonces nosotros estamos en ese campo, y los humanos no son recursos, son trabajadores y trabajadoras. Entonces me parece que hay que dar esas disputas simbólicas y materiales en todos los lados donde estemos. Entonces, primero eso, digamos. Entonces, con eso me encontré, ¿no? En el camino, digamos, en este camino. Y lo que ustedes, entonces, primero desde ese lugar que nosotros generamos este espacio, tratando con 3 ejes en su momento, que eran democratización de las estructuras, ¿no?, universitarias en particular, institucionalización de nuestra disciplina. ¿Qué es esto? Institucionalizar supone que todo el mundo sepa lo que hacemos, básicamente, y que como saben lo que hacemos, nos pueden contratar, por empezar, digamos. Pues si no saben lo que hacemos, difícilmente podrán contratarnos. Y si decimos que el área, como se dice acá, ¿no?, es tal área, y el área da, por supuesto, hay unos sentidos vinculados a qué es ese área, hay muchas cosas que quedan por fuera de ese área que, no es casi ninguna de las que comentaron acá. Entonces, y como decimos siempre, ¿no?, porque esto muchas veces a ustedes también les pasará, por propia de las lógicas políticas de las distintas universidades y agrupaciones, y digamos que no tiene nada de malo, digamos, es parte de la conflictividad, parte de las disputas de poder. Muchas veces esto se utiliza en términos de Montescos y Caputletos, ¿no? Los de
los de administración, los que quieren y los que quieren esto. Entonces nosotros nos parece, o por lo menos cuando armamos este espacio, lo pensamos en su momento y después fue cambiando, ¿no? Veía acá que, sin pensarlo, ¿no? Lo miraba Santi, que está hace un año en el espacio, no sé cuánto hace que está, y parece como... Y allí sé que está desde que casi que lo creamos, y lo construimos con ella, que fue consejera estudiantil, después fue consejera graduada, y ahora le digo, bueno, poné una materia si sos consejera docente, digamos, ya que hace toda el recorrido. Pero quiero decir, vinculado a esta idea de no negar la diversidad, o sea, eso es ponerla sobre la mesa, e inclusive los intereses, las disputas, eso existe y por qué lo vamos a negar, sino poder traspasar, digamos, eso en pos de una construcción y de una articulación y vinculaciones comunes. Entonces me parece que, digo, porque si no es naif, ¿no? Porque estamos hablando de disputas de poder, como decían acá los compañeros, o sea, que cualquiera que trabajamos en algo nos damos cuenta que vamos a estar en disputas de poder, de campos de poder. Los que están en organizaciones privadas lo saben, es con los abogados, con los psicólogos, con los contadores. Los que estamos en el campo de la investigación social o de docencia es con otras disciplinas. Hoy justamente estábamos hablando con los compañeros, donde casi no tenemos incumbencias con la NES, esta que hicieron en la Cava, y hay la nueva escuela secundaria, hay toda una cuestión ahí que hay que disputar, hay campos disciplinares donde prácticamente lo único que podemos dar es administración de personal, y que está bien, tenemos que dar eso y tenemos que gestionar personal porque estamos capacitados para eso. Pero además de eso podemos hacer otro montón de cosas, como bien mostraron los compañeros. Entonces me parece que ahí hay disputas que dar, y en ese camino no necesariamente encontramos muchas compañeras y compañeras de otras disciplinas que nos acompañan en eso, digamos, no necesariamente, digamos, e inclusive hay muchos compañeros graduados de nuestra carrera que no nos acompañan, o sea que me parece que es más complejo, digamos, ¿no? Es una disputa corporativa en última instancia y no hay que tenerle miedo a eso, pero también es de articulación, ¿no? Hay algo que hay que pasar por encima sin ser naif, digamos, sin ser naif de que hay disputas de poder y políticas y que está bien que existan, pero que ahí hay algo en común que podemos construir en pos de algo más grande, ¿no? Que es dar una disputa de sentido, de qué son las relaciones de trabajo y qué son las relaciones laborales. Entonces me parece que esto de que no estemos, que no esté, que no sea visible, ¿no? Esto que contaban todos, no aparece, no saben, ¿no? No quiero repetir cosas que dije en otros lados, pero bueno, Boaventura siempre viene bien. Esta idea de Boaventura de Sousa Santos, de visibilizar lo que no está, de que aparezca lo no visible, ¿no? De ponerlo sobre la mesa, lo que no está, lo que no nombramos no existe. Entonces me parece que no nos nombren, que no aparezcamos, no me parece que sea algo menor, digamos. Entonces en ese sentido hacer visible lo invisible tiene que ver con eso, ¿no? Las disputas de incumbencias y de las incumbencias profesionales y lugares cuanto a lugares de inserción profesional, ¿no? Y laboral. Primero en ese camino, digamos, porque ahora sí, en ese camino nosotros nos encontramos con compañeros y compañeras que, como acá mostraron, también a veces, no sé si hay algunos que por ahí están acá, que están iniciando las trayectorias, se habrán dado cuenta que, lamentablemente en nuestras escuelas secundarias nos falta mucho, ¿no? Como mostraron algunos compañeros que están, y a mí también me tocó, transitar algunas experiencias docentes en los últimos años de la secundaria, y la verdad que yo, que hace 20 años más o menos, un poco menos, que doy clase en terciario y universidad, el abismo que hay entre el secundario y la universidad es tremendo, digamos. Es tremendo. Entonces nos debemos ahí, me parece, un trabajo en ese sentido, ¿no? Y con respecto a la que eso tiene que ver, porque justamente estuve pensando hice un curso, una formación en orientación vocacional, porque me acordaba lo que decía Santi cuando decía Santi lo de los test y esto, ¿no? Que los detesto, digamos. Pero esta cosa de orientación vocacional, pero también con una perspectiva crítica, con Sergio Rascobán, no sé si lo conocen, que tiene una perspectiva como una perspectiva muy social, que toda la lógica de los test y todo esto, que el test, considera que todos somos iguales, ¿no? Básicamente, o sea, de considerar las trayectorias y otro tipo de discusiones que me parece que para la lógica de estas queridas universidades del conurbano
vienen bien, digo, me parece que ahí hay algo para hacer, digamos, como relacionistas laborales, ahí hay un campo que no está saldado, y qué podemos hacer nosotros ahí, ¿no? Me parece que ahí hay un campo que hay que trabajar. Y bueno, respecto a qué podíamos hacer en cuanto al campo nacional popular o qué podemos hacer o cuál sería nuestro rol con nuestra formación, dos cosas, pero antes de eso quería decir algo. Una de las cosas que ya hicimos, y que por ahí es pequeña pero es grande para nosotros, fue este año una compañera empezó a trabajar en la Secretaría Gremial de un sindicato. Y empezó a trabajar en la Secretaría, cuando estaba en la UNE, en el congreso que decía Sebas, claro, esto de hacer estas actividades, de militar la disciplina, de nosotros podemos hacer esto, y créannos, y sabemos hacer esto, y podemos hacer esto, y podemos hacer tal cosa, me llama un dirigente del SADOP y me dice, 13 llamadas tenía perdidas. Estaba en el congreso y digo, ¿qué pasó? Digo, tampoco tenemos un vínculo tan grande, ¿no? Y entonces me dijo, mira, yo voy a asumir la Secretaría Gremial, y quiero una persona que trabaje conmigo en la Secretaría Gremial, y como ustedes siempre dicen, que ustedes, entonces, bueno, quiero saber si vos tenés compañeras y compañeros para sugerirme para estar ahí. Entonces, bueno, fue como todo un desafío para nosotros empezar a pensar, y bueno, finalmente una compañera hoy está trabajando en la Secretaría Gremial haciendo tareas de asesoramiento y con el compañero. Entonces, digo eso, me parece que esas son las disputas y las materializaciones, que no debería ser algo individual o colectivo, porque en último caso nuestro es colectivo, porque es un trabajo colectivo, pero es de un grupo, digamos, ¿no? Sino que debería ser transversal, me parece, a la comunidad de relacionistas laborales. Entonces, para cerrar, solamente dos cosas que ya se dijeron, pero me parece que hay que reforzarlas, de qué es lo que nosotros podemos hacer para el campo nacional y popular, digamos, o para los sectores populares. Bueno, primero, punto 1, 2, ¿no? Digo, de las tantas, muchas que ya dijeron acá y que las suscribo. Pero me parece que hay dos como más en abstracto. Una es revalorizar y colocar el nombre, pero en términos materiales, concretos y simbólicos, de nuestra carrera y del campo, ¿no? Diferenciar lo que es la disciplina, relaciones de trabajo, relaciones laborales, de las carreras, relación de trabajo, relaciones laborales, con sus particularidades, con sus inserciones, del puesto de trabajo. Eso me parece que... Y en ese sentido es disputar el sentido, y el sentido es un sentido colectivo, digamos, ¿no? No es un sentido individual. Entonces, la lógica de llamar a los humanos recursos, además, supone una lógica individual, digamos, ¿no? Que supone donde hay un recurso, ¿no? Porque es la lógica, digamos, donde uno tiene que seleccionar, capacitar o ejercer determinadas acciones con ese recurso, digamos, ¿no? Que no es la lógica de un relacionista laboral que tiene actores colectivos. Entonces, me parece que disputar ese campo de lo colectivo, o sea, del privilegio de lo colectivo sobre lo individual. Entonces, esa es como una de las cuestiones que me parece que nosotros tenemos. Y la segunda, vinculada, y termino con esto, vinculada a lo que contó Daniel de su trayectoria, pero también lo que fueron contando varios compañeros, me parece que nosotros tenemos un rol pendiente en no considerar que en todo lo que hay que trabajar por fuera del sistema institucionalizado de relaciones de trabajo, digamos, ¿no? Porque seguimos en nuestras carreras, en la mayoría, estudiando y teniendo en el cuerpo de materias obligatorias, por lo menos como si tuviésemos una lógica de los tres actores, del tripartismo, del pacto fordista, ¿no? De la OIT y los tres actores, y hay una mitad de los trabajadores y las trabajadoras y organizaciones que pujan, como la CETEP, entre otras, digamos, por ingresar, digamos, a ese campo institucionalizado, y nosotros no nos estamos sentando como relacionistas laborales a pensar formas de protección social, políticas públicas y políticas laborales de largo plazo para esos sectores, que dejen de ser los otros, lo marginal, lo otro de eso que son las relaciones de trabajo. Entonces me parece que ahí hay una tarea concreta y específica
que nosotros deberíamos al campo político aportarle y trasladar respecto al campo de las relaciones de trabajo. Digamos, bueno, eso es todo.